Gracias por la invitación y creo que es muy adecuado el debate y muy pertinente el espacio de trabajo en este tema que, como bien decían quienes presentaban recién, se habla mucho de qué es lo que pasa entre las dos grandes potencias y en realidad creo que en este sentido hay un espacio para que América Latina piense como región, a partir de eso justamente tener una visión y digamos un comportamiento un poco estratégico de empezar a ver, de vernos realmente como un mercado de más de 600 millones de habitantes y no como países, dado que en esto una de las cosas que se necesita, y es muy importante y recién se hablaba, es el tema de la escala. Es el tema de la escala en una región donde decían recién tenemos varios temas todavía no resueltos. Creo que lo que hemos pasado en las últimas semanas es evidente de esto y hace menos de un mes estábamos en una reunión acá en Uruguay justamente con la Agencia de Cooperación Uruguaya, con la OECD, con la Fundación EULAC, justamente donde hablábamos sobre uno de los temas que hablaba el secretario general en la mañana, que tiene que ver con los problemas del desarrollo de la región. ¿Y por qué empezar con esto? Porque tenemos que pensar que estamos en una región donde recién decíamos donde recién se marcaba, estamos todavía en la periferia tecnológica, pero todavía estamos en muchas periferias. Una periferia que tiene que ver con que no hemos resuelto temas de vulnerabilidad social todavía y donde está muy latente y donde se empiezan digamos, a remarcar fuertemente demandas que todavía no han sido respondidas. Donde tenemos grandes problemas de productividad. Recién en la mañana Sebastián, mi tocayo de CEPAL, hablaba justamente sobre un periodo de bonanza de los commodities, donde no se logró aprovechar este periodo para hacer una de las cosas que CEPAL ha insistido mucho, que tiene que ver con este cambio estructural. Con este cambio estructural no porque a CEPAL se le ocurre que es importante ir hacia determinados sectores, no estamos hablando de sectores, digamos, de hierro, sino que estamos hablando de sectores demandantes de conocimiento, sectores que tienen encadenamientos con otros sectores, porque son sectores que normalmente lo que hacen, redistribuyen y, digamos, incentivan lo que es la formación, la generación de conocimiento y el pago en torno justamente de salarios y digamos, que permite, si uno tiene, digamos, estructuras educativas que permiten dar un gran, digamos, acceso a los sistemas educativos de la formación, permiten un tipo de formación y de redistribución. Y por eso es que es muy vinculado, digamos, la posibilidad que uno tiene de mejoras de productividad con cambios estructurales, con mejoras en salarios, mejoras en empleos y al mismo tiempo resolver problemas de vulnerabilidad social. Una región donde todavía tenemos y vamos a tener seguramente en breve grandes problemas de cambio climático con el tema de la sustentabilidad ambiental. Si bien no somos grandes generadores de emisiones de CO2, sí vamos a ser, digamos, grandes perjudicados, digamos, en este proceso, digamos, del cambio climático. Y donde, por último, otro de los elementos que todavía no hemos resuelto y que es evidente, si bien se señalaba recién sobre la situación de la región, creo que un elemento bien importante tiene que ver con las instituciones que tenemos y la necesidad del cambio institucional que necesitan abordar nuestros países. Y en este sentido, tenemos justamente otros grandes temas, aparte de los grandes temas regionales, tenemos grandes temas globales, como justamente son el tema del cambio climático, como puede ser digamos, el cambio geopolítico, donde uno muchas veces se encuentra como entrampado digamos, como un poco digamos, de ver cómo responder a qué es lo que pasa a nivel global. Grandes temas, grandes cambios tecnológicos y donde muchas veces la región es tecnológicamente taker, ¿no? O sea, es tomadora de este tipo sin posibilidad de liderar ningún proceso en la materia y donde justamente el tema tecnológico tiene mucho que ver con estos 4 elementos vinculados al desarrollo, ¿sí? Porque cuando uno va a qué es lo que pasa en un punto de vista de productividad o de competitividad,
tiene gran espacio para ver qué es lo que desde el punto de vista de la incorporación y de la apropiación de esta tecnología se puede hacer para poder justamente reducir estos problemas de brecha de productividad que realmente uno ve, sí, crecimos mucho en algunos países en los últimos 20 años, pero en realidad en tema de productividad todavía seguimos chatitos ahí abajo sin lograr, digamos, reducir esta brecha de productividad. Y no se trata solamente de brecha de productividad externa, es brecha de productividad interna. Cuando uno analiza qué es lo que pasa, como hablaba recién el representante de CAF, con las pequeñas y medianas empresas en nuestros países, nuestras pequeñas empresas son un 20 o un 30% tienen un 20 o un 30% de la productividad de la gran empresa. Vamos a países como europeos como Alemania, como Italia, como Corea, donde la productividad de la pequeña empresa es el 80% de la gran empresa. Por lo tanto, la relación y el espacio de cooperación, de insertarse no solamente en cadenas globales, sino en cadenas nacionales o en cadenas regionales de valor, es mucho más amplia, hay mucho más espacio en estas regiones o en estos países que en los países de la región. Entonces, ahí, digamos, ¿qué es lo que se puede hacer? Y qué es lo que, digamos, desde el punto de vista de la incorporación de este tipo de tecnologías, es mucho. Cuando uno analiza qué es lo que pasa, no traje muchos indicadores, pero bueno, tenemos algunos valores, digamos, de cómo estamos utilizando este tipo de tecnologías. En los países de la región somos muy buenos para usar tecnología, pero somos muy malos para producir y para usar este tipo de tecnología productivamente. Entonces yo creo que este es otro de los espacios que cuando uno va a analizar cuáles son los espacios y por qué es la importancia de un mercado digital regional, tenemos que pensar a la hora justamente de cómo apropiarnos de este tipo de tecnología. Vamos a ver algunos indicadores que nos dicen de cómo algunos países son más protectores que otros, pero esto yo creo que hay que verlo justamente a la luz de lo que recién decían ustedes, de cuál es la política industrial y tecnológica que tienen los países, porque no nos olvidemos que cuando uno adopta determinada normativa o determinada regulación, tiene que estar vinculado a cuál es su estrategia de desarrollo a nivel de país. Y en muchos casos de nuestros países, solamente así como compramos determinadas tecnologías, también compramos algunas regulaciones o algunas normas técnicas o algunas normas que en realidad sin saber muy bien por qué y sin saber qué es lo que esto implica desde el punto de vista de la posibilidad o el potencial que tiene para el desarrollo del país. De respecto al tema ambiental, este tipo de tecnologías también puede tener un gran potencial impacto. Pensemos qué es lo que se puede hacer con el blockchain justamente para el seguimiento de los procesos, para ver cómo reducir tiempos de espera, para poder, digamos, hay muchos elementos que pueden ayudar a esto. Desde el punto de vista institucional, ni que hablar que hay que ver también cómo acercamos a nuestras instituciones a los ciudadanos y podemos lograr justamente antes de que pasen las cosas que están pasando, lograr cuáles son las inquietudes, cuáles son los requerimientos para poder irnos adelantando en esto. Entonces yo creo que la idea de justamente de cómo pensar este mercado digital regional en América Latina tiene que ver con que tenemos muchos elementos comunes, en algunos casos más de lo que podíamos pensar hace un par de meses en nuestros países, y tenemos muchos elementos que resolver justamente en un contexto que nos requiere cambios, que hay una necesidad de acelerar el proceso de cambio. Y por lo tanto la idea de esta presentación es justamente plantear, primero hablaban recién justamente sobre la agenda, ¿no? Sobre la necesidad de tener una agenda. Bueno, sí, una agenda en América Latina, tenemos una agenda digital regional, tenemos una agenda digital regional desde hace más de 10 años, que es este proceso ILAC 2020, ahora es 2020 porque en realidad la última reunión fue en Cartagena, Indias, en Colombia, el año pasado, donde tenemos una cantidad de elementos y pilares que ahora vamos a ver algunos de ellos, y uno de ellos es justamente la posibilidad de trabajar o desarrollar un mercado digital regional. Y por eso es el segundo punto de la agenda. Después vamos a ver algunas tendencias sobre el comercio digital y algunos temas de interés en el marco justamente de cómo potenciar este mercado digital regional. Primero, digamos, contarles un poco de lo que se trata esta agenda, de lo que trata justamente es de fortalecer algunos de los espacios de cooperación. Piensen qué es lo que pasó, qué ha pasado entre el año pasado y hay algunos países de la región, y que nosotros somos muy críticos sobre esto, se empezaron a graduar. Es decir, es como que van a empezar a salir del ámbito de cooperación, porque en realidad sea Chile como Antigua y Barbuda, como Uruguay, son países que se graduaron y por lo tanto salen del ámbito justamente de los espacios de cooperación o de tratamiento preferencial. Y en realidad, digamos,
justamente los países que nosotros digamos, consideramos como de desarrollo en transición, todo lo contrario, más que salir del ámbito de cooperación, entendemos que requieren digamos, no sé si una mayor, digamos, fortalecer aún más los espacios de cooperación, pero sí no hay que perderlos, y hay nuevos ámbitos de cooperación que no pasa solamente por el hecho de haber llegado a determinado nivel de PBI per cápita, sino que todavía tenemos muchos ámbitos donde es importante cooperar, y por eso creo que es muy relevante también pensar cómo la integración, digamos, de la región con otras regiones puede ayudar justamente al desarrollo tecnológico. Y por lo tanto, esta agenda digital, una de las cosas que intenta es fortalecer el intercambio de experiencias en el tema digital entre los países de la región y con otras regiones. Esto es solamente para señalar un poco cuál ha sido el proceso digamos, y la evolución de esta agenda digital. Nosotros ahora estamos con la Agenda Digital 2020, vamos a ver cuáles son los 8 pilares fundamentales, y tenemos una preparatoria el año que viene en Quito para después, digamos, tener ya una agenda consensuada entre los países que, si bien digamos, es una agenda a nivel de agenda política pública, tiene mucho involucramiento con las empresas de telecomunicaciones, con sector privado, con operadores, porque en este tema juegan un rol absolutamente fundamental y protagónico. Y por lo tanto, ahí lo que se trata es justamente tener diferentes grupos de trabajo con países y con observadores como sociedad civil, organismos internacionales, comunidad técnica y el sector privado. Esto voy a seguirlo un poco cuál era la declaratoria. De estos 7 pilares, digamos, de los que trata trabajar las 7 áreas de acción, el tercer pilar justamente es un pilar sobre mercado digital regional. La idea de trabajar sobre este ámbito surgió en el 2015 en la reunión de México, y hemos venido trabajando en estos últimos años, donde uno esperaría que, si bien tenemos esta agenda muy a nivel regional, uno esperaría que a nivel de diferentes subregiones, dígase de Mercosur, de la Alianza del Pacífico, esto empieza a tratar de hacer un poco más operativo. Y en esto es lo que han, digamos, estado algunos de los grupos de trabajo de estos 2 espacios subregionales. ¿Por qué es relevante la importancia del mercado digital regional? Fíjense que esto solamente lo que muestra es cómo han avanzado en los últimos 15 años, 20 años, la dinámica de lo que son las exportaciones de bienes, inversión extranjera directa, las exportaciones de servicios y otros flujos financieros, y eso comparado con el ancho de banda internacional. ¿Por qué el ancho de banda internacional es importante? Porque tiene que ver justamente con lo que recién señalaba de la relevancia de los datos y de la información. Y en este sentido uno ve que, si bien los flujos de bienes, digamos, o las exportaciones son mucho más volátiles, o en los últimos años han tendido a reducirse, si bien señalaba Sebastián qué es lo que ha pasado con las exportaciones en valor, y el comercio ha dejado de ser un poco digamos, quien tire del carro el crecimiento de los países de la región. Parecería ser que en realidad lo nuevo va a ser justamente los datos y el valor que tengan los datos justamente para potenciar nuevos espacios de comercio y de crecimiento. Ahí lo que mostramos es el comercio digital, que justamente se ha vuelto un elemento cada vez más importante, tanto a nivel, como veíamos, digamos, mundial, pero también fíjense qué es lo que pasa a nivel regional de América Latina y el Caribe. Ahí lo que tenemos las exportaciones de bienes en verdes, y qué es lo que pasa con el comercio digital. Esto es en índice, no es que sea mayor el comercio digital que el comercio de bienes, pero sí, digamos, tiene un comportamiento bastante más dinámico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto no se trata solamente de pensar, digamos, qué es lo que pasa o qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista del comercio electrónico, sino que hay que entender cuál es nuestro ecosistema digital para poder, digamos, impulsar el comercio y, digamos, generar valor en torno al desarrollo tecnológico y digital. Ahí lo que tenemos es un índice que lo que nos muestra
es algunos pilares, digamos, del índice de desarrollo del ecosistema digital. Digamos que sí es importante el tema de infraestructura, como recién se mostraba, pero no solamente infraestructura, tiene que ver también con elementos de marco institucional y regulatorio, con el tema del nivel de competencias, con las industrias digitales que tenemos en nuestros países. Los factores de producción, que es uno de los elementos donde uno encuentra mayores brechas. Fíjense en el diagrama que tenemos a los países del OECD y los países de América Latina. De factores de producción y la digitalización de la producción son dos de los elementos donde uno encuentra mayor diferencia respecto a países desarrollados. Entonces, es importante el desarrollo de la infraestructura, pero también tenemos que pensar que si queremos este tipo de tecnología que justamente no genera algunas de las disrupciones que se hablaba, que sea un tipo de tecnología que sea incluyente, que permita generar valor agregado, que permita creación de nuevas empresas, que permita pagar mayores salarios, que permita inclusión, justamente tenemos que pensar en que esto no es, digamos, el desarrollo de un elemento en particular, sino que tenemos que ver cómo desarrollamos todo este ecosistema para no justamente potenciar esta disrupción que tiene este tipo de tecnología. No hemos hablado de qué es lo que va a pasar con el mercado del trabajo y las próximas habilidades del futuro, cómo estamos preparados o no estamos preparados, no están preparados o no nuestros países para poder responder a esto. Entonces, esto yo creo que es uno de los elementos que, si bien sí es muy lindo el tema digital, la tecnología, lo que sea, pensemos que esto también puede generar digamos, darle benzina al fuego, digamos, nafta, digamos, apagar el fuego con nafta, como se podría decir acá, porque obviamente empiezan a surgir, digamos, demanda de nuevas habilidades y otras que ya no se van a requerir. Y cuánto estamos o no preparados para responder a esto. Entonces, digamos, para poder ver justamente en toda su dimensión el potencial impacto de este tipo de tecnologías son algunos de los elementos que hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que encontramos respecto a la adopción de tecnologías de información y comunicaciones en América Latina y en Asia del Pacífico? Ahí lo que graficamos es un índice justamente de desarrollo de este tipo de tecnología que lo desarrolla la UIT, donde encontramos en verde tenemos algunos países de Asia del Pacífico, después en azul tenemos otros países y los países incluso de América Latina, y por lo tanto sí lo que encontramos es, digamos, si bien hay diferencias, porque hay diferencias, no podemos decir que no, las diferencias no parecen ser tan marcadas respecto al índice de desarrollo de este tipo de tecnología. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces este índice de desarrollo se concentra sobre todo en lo que es infraestructura y no tanto en la adopción o en la generación de valor respecto a este tipo de tecnología. Ahora, ¿qué es lo que pasa con respecto al crecimiento del comercio, comercio electrónico interno y transfronterizo? Es un dato muy impresionante que, según algunas estimaciones, el comercio electrónico mundial de business to consumer en los últimos años ha aumentado un 31% anual y se espera que siga aumentando a ese ritmo, digamos, en los próximos años. Entonces, es cierto que es importante potenciar los espacios comerciales y, digamos, y los bienes y servicios que producimos y comerciamos hasta ahora. Pero si queremos justamente avanzar a eso, una de las cosas que no podemos descuidar es qué es lo que hacemos con el tema del comercio electrónico y cómo potenciamos desde la región, digamos, una mayor inserción de nuestras empresas justamente a través del comercio electrónico. ¿Por qué? Porque si bien recién hablaban del tema, el representante de CAF hablaba sobre el tema de las MIPYMES. Piensen cómo para una MIPYME puede ser más difícil poder competir cuando uno se encuentra con una cantidad de productos que le entran de afuera a través de una plataforma global. O sea, es justamente si no logramos desarrollar nuestras capacidades para poder insertar nuestros productos y nuestros servicios a través de plataformas digitales en otras regiones, digamos, esto puede llegar a ser un problema incluso adicional. Porque desde el punto de vista del consumidor, es verdad que el consumidor se beneficia, es decir, tiene mucho mayor acceso. Las plataformas electrónicas nos han permitido tener mucho mayor acceso a una cantidad de bienes y servicios que antes no las teníamos. Pero desde el punto de vista productivo, digamos, para nuestras pequeñas y medianas empresas, es un elemento adicional. Es decir, si yo producía tornillos y antes tenía un mercado relativamente cerrado, ahora
digamos, lo puedo tener en 20, 15 días en la puerta de mi casa, obviamente, digamos, desde el punto de vista de la competencia con la que se enfrentan es mucho mayor. Y por lo tanto, esto no quiere decir que la respuesta es cerrar las economías, sino que hay que ver cómo justamente utilizar las mismas herramientas para ver cómo podemos potenciar nuestra industria. Y por otro lado tenemos que justamente lo que parecería ser es que va aumentando justamente el peso del comercio transfronterizo en los últimos años. Y obviamente el comercio transfronterizo se concentra en pocas regiones y pocos países, pero no llama la atención, digamos, que la distribución, cuando uno va a la distribución geográfica, fíjense, América Latina es el 1%, lo que llama la atención es si compara ese 1% de América Latina, ok, 2 minutos, ese 1% de América Latina con el porcentaje de América Latina o en el comercio o en el PBI. Y ahí es donde vemos la diferencia, donde realmente deberíamos tener en consideración cómo hacemos para impulsar este comercio electrónico. Algunas de las respuestas de políticas digamos, a la digitalización, esto es un índice de restricción al comercio digital, y ahora vamos a ver algunos números ahí. En realidad no parecería que hubiese patrones muy distintos, hay índices digamos, que muestran respuestas muy diferentes entre países como Rusia, India, Indonesia, Vietnam y otros que son economías mucho más abiertas, como el caso de Nueva Zelanda, Islandia, Noruega e Irlanda. Algunos de los diferentes tipos de restricciones. ¿Por qué me parece interesante esto? Porque en realidad muchas veces corremos el riesgo de concentrarnos en decir, bueno, veamos cómo reducimos estas restricciones al e-commerce o al comercio digital, pensando en los diferentes tipos de restricciones. Pueden ser fiscales, pueden ser a los datos, pueden ser el tema al establecimiento, restricciones comerciales. Pero fíjense que muchas veces este tipo de restricciones está asociado justamente con lo que decíamos, con una estrategia de desarrollo que tiene en el centro de la digitalización y en estos elementos un elemento de política industrial y tecnológico. Y esto es una de las cosas que nosotros como región tenemos que empezar a pensar. ¿Cuáles son algunas de las barreras al comercio de servicios? Ahí justamente el tema de las infraestructuras y la conectividad es uno de los grandes temas que tenemos que resolver justamente si queremos avanzar en el tema de comercio electrónico, pero también hay otros como el tema de transacciones electrónicas, sistemas de pago, propiedad intelectual, es decir, son muchas las dimensiones. Y una de las dimensiones que tenemos que explorar, y por eso es importante el espacio de potenciar este mercado digital regional, tiene que ver con los flujos intrarregionales. Fíjense qué es lo que pasa con los flujos de bienes. Mientras que los flujos de bienes se dan sobre todo a nivel, digamos, extrarregional o interregional, en tema de datos es mucho más relevante, o en el tema de servicios es mucho más relevante qué es lo que pasa al interior de las regiones. Algunos de los factores sobre los cuales habría que trabajar y fortalecer el espacio de trabajo justamente para reducir digamos, las limitaciones al comercio electrónico y avanzar en el comercio digital regional, tiene que ver. Uno es el idioma, que no es un tema para la región. Esto es lo que pasa cuando uno va a analizar a grandes, digamos, a nivel global. Para la región, el tema del idioma, que sería el 31%, digamos, de los grandes problemas, no es un problema. Entonces, un problema lo tenemos relativamente resuelto, porque en realidad tenemos portugués y español, y en realidad los que hablamos español entendemos el brasilero o el portuñol y viceversa, y por lo tanto eso no sería un inconveniente. Sí hay otros temas que tienen que ver con los marcos fiscales, con las normativas regulatorias locales y con el tema de la logística. Muchas veces está más resuelta la logística para productos que vienen incluso de fuera de la región que incluso para la circulación de los productos al interior de la región. Y otro tema tiene que ver con la ciberlegislación, que justamente se habló sobre el tema de ciberseguridad y tratamiento de la información, donde ahí se muestran cuáles son algunos de los elementos importantes justamente para el comercio y que están en las legislaciones de los países, que tienen que ver con firmas electrónicas, pero no solamente con eso,
Fíjense que solo el 50% de la revisión de la legislación de los estados de la ciberlegislación en los países están presentes en los países de la región, y muy poco en lo que es respecto a delitos informatos y de seguridad de la información. Algunos de los factores que limitan al comercio electrónico, esto ya es más por tipo de barreras, y algunos ejemplos que encontramos sobre los cuales es importante trabajar, de ver cómo los reducimos a nivel de subregiones. Este es un trabajo que justamente Sebastián Herrero desarrolló en el último año. Y la necesidad de convergencia es otro de los temas relevantes. Dígase en el caso del Mercosur, como en la Alianza del Pacífico, como en el caso del Mercado Común Centroamericano. Muchos están trabajando justamente sobre la idea sobre el espacio de mercado digital regional. La cosa es después cómo al mismo tiempo vamos convergiendo en esto y no nos encontramos en unos 2 o 3 años con espacios completamente diferentes donde en realidad no hemos logrado ir avanzando en la convergencia. Algunos de los elementos a considerar justamente sobre la experiencia del Pacífico, el tema de la calidad y la conectividad a Internet. Creo sí que el tema, como bien decían, el tema 5G, pero no solamente el tema 5G, el tema de infraestructura de IXP, cables submarinos, hay otros ámbitos como el White Space, que es una nueva iniciativa justamente de Microsoft, que es usar el espectro que no está siendo utilizado por la televisión para el acceso a Internet. Y esto tiene que ir muy de la mano, obviamente, del tipo de industria y para qué lo queremos. Es decir, 5G, sí, ¿para qué quiero 5G? ¿Realmente lo necesito en 5G? ¿Cuál es mi estrategia de desarrollo de la industria y de la incorporación y el uso de este tipo de tecnología? No solamente en la industria, en la educación, en salud y lo que sea, que me hace requerir determinado tipo de tecnología, y pensar en esto en unos 10 o 15 años. No podemos pensar de esto en uno o dos. El tema del sistema de pagos en línea, seguro y confiable y asequible, importante para el desarrollo justamente del comercio digital, y las medidas de facilitación del comercio, la mejora justamente de los servicios postales. Y esto tiene que ver justamente con estos temas de interés para el mercado digital regional en la región, que uno tiene que ver con desarrollo de banda ancha, IXP y cables submarinos, infraestructura resiliente. Sobre todo, ¿por qué? Porque en muchos países de la región todavía tenemos gran porcentaje de la población que vive en zonas muy alejadas, con muy poco acceso a este tipo de tecnología. El tema del e-commerce, la integración financiera, los flujos transfronterizos de datos, fiscalidad, sello de confianza, emprendimiento digital son solamente uno de esos. Y por último, el tema de seguridad, ciberseguridad y seguridad de datos. Sí, considerando cuál ha sido la experiencia, y cómo la Unión Europea y otras regiones han utilizado o están, potenciando lo que es el tema de la seguridad digital. Pero sí, en ese caso creo que hay un espacio justamente para que la región desarrolle cuál es su propia reglamentación y normativa justamente sobre el tema de seguridad de datos. Muchas gracias.